Bueno, yo soy Roberto Catalán. Hoy voy a estar presentando el, el consenso de Tendermint, que es un paper del año 2014, si no me equivoco. Y bueno, vamos a hacer un overview general del paper. Tiene la particularidad de que es un paper que parece que se hizo a las apuradas, ya que si uno lo lee se va a dar cuenta que tiene hasta algunas referencias que no están ni bien marcadas y la estructura es un poco rara, pero sin importar, digamos, la formalidad que tenía, me parece bastante interesante porque la idea terminó siendo muy efectiva y tuvo mucha adopción. Entonces vamos a tratar de explicar un poco el primer paper que presentan, porque después a lo largo de los años tratan de formalizarlo y eh, hay un par de papers extra de la Fundación de Cosmos y de la de Tendermint. Pero hoy nos concentramos en el primero. Sí, pasamos. Bueno, ¿por qué lo elegí? Bueno, ya lo mencionó Cintia, pero el, el anterior meetup fue sobre el paper de los generales bizantinos, y esto es una especie de continuación de ese paper, ¿no? Si bien hubo muchos papers que continuaron a ese, este es como el primero que, eh, desde un lado más clásico de sistemas distribuidos en blockchain, trata de presentar una solución. Ahora vamos a ver un poco el contexto histórico, me parece que está bueno como para entender un poco en qué momento se escribió esto y por qué. Y también además me parece que es una muy buena base para comprender varias de las propuestas nuevas que hay en los mecanismos de consenso de Proof of Stake hoy en blockchain, que si uno lo lee, la gran mayoría comienzan citando Tendermint y Proof of Work de Bitcoin y tratan de buscar soluciones o mejoras a lo que ya existía. Vamos bueno, entonces vamos a hacer una introducción, vamos a ver un poco algunos conceptos básicos porque eh, estaría bueno que aquellos que no estén tan familiarizados con blockchain puedan seguir el paper. Eh, y vamos a ver el contexto histórico. Y después unas definiciones más particulares que presenta el paper en sí. Y después lo más importante es el consenso y voy a hacer unas conclusiones personales que me parece que están buenas como para llevarse, digamos, a casa y pensar sobre otros papers que uno lea de, de este índole. Bueno, comenzamos con la introducción. Vamos a ver el contexto histórico. Bien, como ya mencioné, sí, arrancamos desde el paper que explicó Pablo en el meetup anterior. eh, Podemos ver que luego de eso hubo muchísimos, una explosión muy grande de papers estudiando lo mismo y tratando de dar propuestas a sistemas para que sean Byzantine Fault Tolerant. Entonces esto ocurrió principalmente a partir del año 2000, que hubo una fuerte ola de implementaciones y nuevos papers, pero este ecosistema, cuando Satoshi Nakamoto lanza el white paper de Bitcoin, como que los agarra sorprendidos, porque presentaba una solución distinta a lo que se venía planteando y no había ninguna forma, no tenía ninguna formalidad con respecto a cómo se analizaban los sistemas de consenso hasta ese momento. Entonces el autor de este paper, que tiene un nombre bastante complicado, que es Shai, eh, él estaba muy interesado en Bitcoin y quería tratar de armar un exchange. Es un lugar donde uno puede comprar y vender Bitcoin. Entonces, uno de los problemas que él se encontró es que cuando trataba de recibir las transacciones o enviarlas, tenía que tener cuidado con lo que uno denomina un fork, ¿no? Uno puede tener dos bloques válidos que quizás la red, una parte de la red los está asumiendo como válido y otros no. Eso es válido y Bitcoin lo termina resolviendo de manera probabilística a lo largo del tiempo. Entonces, él empieza a estudiar la parte formal de estos sistemas y se da cuenta que puede utilizar varias de las bases que ya existen fuera de blockchain y tratar de mejorar lo que está propuesto en Bitcoin. Vamos con la siguiente. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. No sé si todos están familiarizados bien con cómo funciona Bitcoin. Si no se entiende algo, por favor pregúntenmelo. Pero creo que más o menos algunos de
el vocabulario más o menos lo maneja la gran mayoría. Entonces, si recordamos un poco qué es lo que quiere hacer Bitcoin, trata de dar una solución a un sistema de pagos de P2P descentralizado, ¿no? Entonces, el gran problema que uno tiene con estos sistemas es cómo realmente se lleva la cuenta de qué sucedió y qué no, y cómo fueron válidas las transacciones. Entonces, para eso se usa criptografía, para que la persona que es dueña de unas monedas sea realmente la única que lo puede gastar. Y después, el principal problema es cómo evitas que alguien gaste 2 veces el mismo billete, digamos, que no haya una estafa dentro del sistema. Y ese problema se denomina el Double Spend Attacks. Y para resolver esto, bueno, se utiliza, tiene varios mecanismos, pero lo más importante es entender es que Bitcoin utiliza un libro contable descentralizado y el mecanismo de consenso para elegir qué cadena seguir o qué libro contable es el que va a ir avanzando y quiénes pueden escribir, utiliza algo que se llama Proof of Work. Que para una forma sencilla de escribirlo es tratar de hacer trabajo, en este caso gasto energético, para resolver, entre comillas, un problema matemático, siendo más técnicos, encontrar el nonce correspondiente para hashear con el nonce correspondiente para ese bloque. Y estos sistemas se pueden defender de actores bizantinos, es decir, que no sabemos si son honestos o maliciosos. Entonces, ese es el contexto de Bitcoin. Ahora vamos a ver cuáles son los problemas que encontró el autor y por qué los quiere solucionar. ¿Se escucha bien los que están más o menos? Me estoy concentrando bastante en el Meet. Se escucha bien. Vamos a ver. Bien. Parte de los problemas que tiene Bitcoin, los cuales se queja el autor y trata de encontrar una solución, son: uno, que reclama que es lento, que es verdad. Cuando uno envía una transacción, los bloques tienen un tiempo aproximado de 10 minutos. Y si uno quiere esperar a que realmente esté finalizada la transacción, es decir, que estamos seguros de que la transacción ocurrió y toda la red está al tanto de ello, tenemos que esperar aproximadamente 6 bloques, es decir, 1 hora. Pero este tiempo estimado es por un tema de probabilidades nomás. Es decir, la finalidad es probabilística, que es porque si tenemos varias cadenas que están corriendo en paralelo, eventualmente con Proof of Work, una cadena se va a ganar a la otra y la red siempre va a elegir la cadena que tenga más trabajo. Y después dice que es costoso, porque para poder participar del consenso se tiene que invertir en hardware y en consumo eléctrico bastante en exceso, digamos, ¿no? Porque los mineros consumen muchísima energía y parte de cómo está diseñado el sistema para poder garantizar su seguridad. Y después un dato que me parece interesante es que dice que las penalidades son externas. Es decir, que la forma en la que está diseñado el sistema, cuando alguien termina haciendo trampa, por ejemplo, dedicando recursos para resolver bloques y tratar de atacar el sistema, las penalidades son externas en el sentido de que invirtió hardware, tiempo y energía en hacer el ataque, pero no depende nada de lo que lo conoce la red internamente. Vamos con la próxima. Y bueno, vamos a hacer un par de definiciones que aclara al principio del paper, pero ese es el contexto, ¿no? Él dice, bueno, tenemos Bitcoin que tiene estos problemas y yo quiero encontrar una solución distinta sin utilizar Proof of Work, inspirándose mucho en los sistemas de consensos que ya existían. Entonces, para recordar un par de definiciones antes de continuar, bueno, me parece importante que si alguno tiene una pregunta de lo que ya estuve comentando, por favor hágamela. Sobre todo, creo que va a ser bastante interesante cuando entremos en la parte de cómo funcionan los forks de un sistema y otro. Entonces, si recordamos una blockchain, lo podemos imaginar como un libro contable. Sí. Una mini pregunta que quizás que viene al caso, pero entiendo que uno puede... ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Me escuchas? Ah, perfecto. ¿Puedes regular la dificultad del trabajo que se hace, ¿no? Entonces elegís la dificultad. La escribo, la pregunta. No se termina de entenderlo.
Sí, si no, si pueden escribir la pregunta, quizás sea un poco mejor. Si apago el micrófono, ¿se escuchará mejor? Aquí, ¿querés probar hablar de vuelta? Yo apago el micrófono a ver si era el eco. La dificultad se puede ajustar para que sea menos, podemos ser en Bitcoin. Ah, o sea, Bitcoin tiene un sistema que ajusta la dificultad constantemente con una cuenta mirando, creo que son 15 días para ver qué tan rápido se resolvieron los bloques. Vos decís por el lado de que la crítica va de que consume mucha energía. Ah, está bien. Sí, o sea, se podría, y es más, bueno, creo que hay varios sistemas que trataron de hacerlo, pero también hay que concentrarnos que esto era en 2014, ¿no? Y la propuesta no era solo reducir el tiempo o la finality, pero sino lo que él planteaba es, bueno, ahora hablamos un poco más en detalle, pero cómo utilizo todos estos avances que estaban en otros ecosistemas para armar una propuesta de blockchain de consenso sin que se utilice el minado. Porque además, si uno ajusta la dificultad, si uno no utiliza ajuste de dificultad, creo que puede tener varios problemas de seguridad. No sé si estoy siguiendo al 100% tu pregunta. Ok, de nada. Bueno, entonces la blockchain es una cadena de bloques, pero podemos imaginar como un libro contable donde va a estar registradas todas las transacciones que se hicieron, ¿no? Un usuario va a realizar las transacciones, en este caso tratemos de simplificarlo, que va a ser gastar monedas que el usuario tiene dentro de su cuenta o wallet, y el bloque va a ser la estructura donde se acumulan estas transacciones y quien proponga el bloque o tenga derecho a armarlo y esparcirlo por la red, siendo un bloque válido, se acumulan las transacciones y se lleva un fee, ¿no? Hay un incentivo económico, en Bitcoin es por el lado inflacionario y porque existen fees en las transacciones. Y después tenemos los nodos, que son aquellos actores que no tienen un incentivo económico, quizás lo tienen desde el lado de una estructura de sus aplicaciones, pero que llevan la historia completa de la red y verifican cuando llega un bloque que sea correcto y que está siguiendo las reglas del protocolo. Ahora, lo que sí me parece muy importante que nos quedemos en esta PPT es la definición del fork. Esto ocurre cuando se encuentran dos bloques a la misma altura que son válidos. Y la pregunta es, si yo tengo dos soluciones que supuestamente son válidas, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál es la historia correcta? Entonces hay una bifurcación, digamos, en la red de qué camino seguir. Bitcoin lo sigue, la propuesta que hace es, bueno, si tengo dos bloques, cada uno seguirá el camino que elige seguir o que encontró primero, pero a la larga va a tender a unificarse porque por un tema de probabilidad, alguno de esos dos caminos va a tener una cantidad de bloques o una cantidad de esfuerzo mucho más grande que la otra. Entonces, eventualmente todos en la red van a elegir eh, el camino con mayor trabajo. Entonces, a lo largo del tiempo podemos garantizar que toda la red va a estar de acuerdo sobre la misma historia. Hace, creo que 2 años, justo durante el medio de la cuarentena, ocurrió uno de estos casos rarísimos que se encontraron dos bloques casi al mismo tiempo y se tuvo que esperar, creo que más de una hora para que todos los nodos estén realmente de acuerdo. Pero fue un caso muy raro y que me acuerdo que nada, las redes sociales se compartían medio como meme y muchos que no habían estudiado el asunto pensaban que Bitcoin estaba roto, pero era una cuestión de ser pacientes y entender las reglas. Pero el concepto de fork es muy importante eh, porque también no, está muy vinculado con la finality. Es decir, cuando un usuario puede estar seguro de que su transacción realmente está en el libro contable y es final o determinística, ¿no? Digamos, ya va a estar ahí por todo el tiempo que va a existir esa blockchain.
Y después tenemos un concepto nuevo, que es el validador, que en este caso van a ser usuarios que, dependiendo de las redes, corren un nodo completo y además van a participar del consenso cumpliendo un rol similar al que tienen los mineros en Bitcoin. Pero vamos a ver después las diferencias que tienen, pero son, digamos, aquellos usuarios que desean participar en el consenso de la red. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, y acá vamos a ver un poco la estructura de un bloque. En este caso, el bloque que propone el paper para Tendermint. Es un bloque, si alguna vez vieron un bloque de una blockchain, es muy parecido. Tiene el header, donde tiene el nombre de la red, la altura del bloque, es decir, qué número de bloque estamos hablando en la red, que puede ser el bloque número 1000, 1001. Los fees, un timestamp de cuando se propuso el bloque, y después el hash del bloque padre, ¿no? Que eso es lo que hace la cadena dentro de los bloques, lo que los relaciona. Y después un state hash, que es por lo general un marker root de todas las transacciones, ¿no? Es decir, un commitment que te sobre qué es lo que ocurrió en ese bloque. Y después está la parte nueva, digamos, que propone el paper, es la parte del validation block del bloque padre, ¿no? Que son todas las firmas del bloque anterior a este. Después vamos a ver por qué esto es importante y por qué nos garantiza un nivel de seguridad. Y después el hash que se va a hacer de este bloque, que es como el resumen, digamos, o la huella digital, es el hash del header, de las firmas y de las transacciones. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a estar un poco más en qué es lo que hace un validador. Más adelante vamos a ver en detalle cómo funciona el consenso, pero para entender un poco cuáles son los roles que van a cumplir ciertos actores, Tendermint es un mecanismo de consenso proof of stake. Es decir, en vez de que aquellos que quieran participar tengan que hacer trabajo para poder proponer un bloque, estos sistemas utilizan depósitos de los tokens internos del sistema como garantía para poder participar. Después varían mucho los mecanismos de cómo realmente terminan participando, pero para poder participar, en vez de tener un hardware específico o consumir mucha energía, lo que hacen es depositar una cierta cantidad de estas monedas nativas de la red. Y en particular, estos usuarios, en realidad lo que terminan haciendo es que cada token que tienen en ese depósito de garantía equivale a un voto. Es decir, cuando los integrantes de este sistema tengan que decidir cuál es el próximo voto, el próximo bloque, lo van a hacer votando, de cierta forma, y este voto no va a ser de un validador equivale a un voto, sino que va a ser cada validador, dependiendo de la garantía el tamaño de la garantía que tenga, va a tener mayor peso o no, como si fuese una especie de partidos políticos, con la cantidad de diputados, por ejemplo. Estos depósitos se denominan bond deposits, y para poder realizar estos depósitos se realiza una transacción que se llama bond transaction. Y en caso de que estos validadores se porten maliciosamente, tendrán algún tipo de penalidad. Entonces acá ya podemos ver una de las principales diferencias que marcaba el autor, que él le interesaba tener las penalidades que sean intrínsecas al sistema y que no sean externas. Vamos a la siguiente. Y me gustaría que queden claro un poco el sistema, el ciclo de los bonds, ¿no? Porque esto tiene que ver un poco con la seguridad del sistema y define una de las características que tienen muchos proof of stake. Entonces, si yo soy un usuario y quiero participar del consenso, voy a iniciar una transacción diciendo, bueno, quiero depositar una cierta cantidad de monedas para poder ser un validador. Inicio esa transacción que se llama la bond transaction. Una vez que está confirmado el depósito, que la red la validó, voy a poder empezar a correr un validador. Voy a poder participar de este sistema. En caso de que yo quiera retirarme y decir, bueno, no quiero participar más, voy a tener que iniciar una transacción de retiro y una vez que esté aceptada por la red, va a haber que esperar un cierto periodo para realmente poder sacar ese capital.
¿Por qué? Bueno, lo vamos a hacer un poco más en detalle después, cuando veamos el tema de los forks, pero es para evitar algún tipo de ataque sobre la red. Entonces, este periodo de unbonding, que se denomina de unbonding, varía mucho dependiendo del sistema Proof of Stake. Si no estoy equivocado, creo que son 15 días en los Proof of Stake que utilizan Tendermint específicamente en Cosmos. Y una vez que está ocurrido ese tiempo, el usuario va a poder tener eh, acceso total a su capital nuevamente. Pero en todo este periodo es importante recordar de que si vos estás participando del consenso y no estás cumpliendo eh, tu rol como está determinado en el protocolo, puedes incurrir en penalidades. ¿Seguimos? Sí. ¿Por qué dice Venus tiene una temperatura? Porque quedó... Cambié de template y quedó... no tiene nada que ver Venus con el sistema de consenso. Bueno, vamos a entrar un poco más en detalle qué eran los forks. Y para eso tenemos que entender de que estos sistemas, como habíamos mencionado anteriormente, los validadores van a votar para decir, bueno, este bloque va a ser la continuación de la red o no. Para ello, lo que van a hacer es firmar el bloque que se propone, después vamos a ver en detalle, tiene varios steps eso, y la red dice que un bloque es válido cuando más de 2/3 de los validadores firmaron y dijeron este bloque es correcto. Entonces, para que ocurra un fork, tiene que pasar que hay dos bloques, que los dos bloques están firmados por más de 2/3 de los participantes. Pero digamos, si tenés 2/3 votando un bloque y 2/3 votando otro, significa que hay 1/3 de validadores que están votando por sí en los dos bloques. Esto se lo considera como una especie de ataque, si bien eh, puede ser malicioso o no, digamos, puede estar andando mal el validador, supongamos, pero si estás votando dos veces, no estás ayudando al consenso del sistema, porque estás eh, actuando a favor de un posible fork, ¿no? Entonces, lo que propone el paper es que aquellos que voten dos veces, ese 1/3 que ha votado, recibirá una penalidad. En específico, como es 1/3 de los validadores, lo que propone, después más adelante van cambiando esos números en otros papers, es penalizarlo con cortarle 1/3 el depósito de garantía que tenía. Entonces, de esta forma uno logra defender el sistema de posibles forks maliciosos, ¿no? Y además, si uno evita tener forks, puede garantizar finalidades mucho más grandes. En específico, este tipo de ataques se llaman, son los forks, y existe la posibilidad de un ataque que se llama long range attack. Acá tiene que ver con el periodo unbonding que había mencionado. Si imaginamos que la red va avanzando, ¿no? Pero como sabemos que en un momento el validador puede iniciar una transacción para decir, che, quiero mi depósito de vuelta, en el momento que tenga su depósito de vuelta, no va a tener nada que lo penalice, pero no va a poder actuar o participar del consenso en ese momento, ¿no? Ahora, lo que puede ocurrir es que haya algún tipo de coordinación entre diferentes validadores y se utilice la posibilidad de que alguien estuvo participando del consenso pero no esté participando más para realizar algún tipo de fork a largo plazo, digamos, de varios bloques incluidos, no de uno solo. Y esto es lo que se denomina un long range attack. Hay diferentes variedades de ataques, entonces lo que propone el paper, y muchas variedades de Proof of Stake también lo hacen, son checkpoints. Es decir, a partir de X cantidad de bloques no podemos tener un fork de, no sé, 3, 4 bloques para atrás. De esta forma uno se garantiza de que no podamos tener actores maliciosos tratando de hacer una cadena más larga por atrás e incluirla en un momento para que la red bifurque. Además también es muy importante de que todos los que participan de la red traten de estar sincronizados
eh, estén siempre sincronizados y no tener downtimes para poder ser mentidos para de uno de estos agentes y agarrar uno de los forks largos. Conseguimos. Nos vamos a presentar en específico cómo funciona este sistema de consenso y primero vamos a comentar un par de características que tiene y de assumptions, digamos, que hace el autor sobre lo que propone. Bueno, las suposiciones, esto es, bueno, tenemos dos en principio, ¿no? Una es, vamos a ver después por qué tienen sentido estas suposiciones o no, pero una es que la red es parcialmente sincrónica. Es decir, que eventualmente van a estar sincronizadas, pero le ponemos un tiempo máximo para que lleguen a sincronizarse. Es decir, que pueden ser 10 minutos, 20, pero igual es menos en el caso de estos sistemas, pero en un momento todos van a estar al tanto de lo mismo y van a estar como en cierta forma coordinados, van a tener los mensajes. Les llegaron a todos los mensajes en algún tiempo determinado. Y después lo otro es que los validadores no bizantinos tienen un reloj interno, que eso les permite mantenerse sincronizados por un tiempo corto hasta que se elige el bloque. Esto es importante porque ahora cuando vamos a ver todos los pasos que involucra, es necesario que no haya ningún tipo de que no bifurquen demasiado los tiempos de ejecución de los validadores en las tareas y además que puedan estar al tanto de cuánto tiempo cuánto tiempo pasó desde que arrancó una ronda o arrancaron a elegir el próximo bloque. Vamos con lo siguiente y después, bueno, unas características. Como les había mencionado, el autor está muy inspirado en otros sistemas de consenso que ya existían. En, principalmente utiliza el sistema de consenso de DLS y le hace algunas pequeñas modificaciones para que puedan utilizarse en blockchains que principalmente utilizan el modelo Gossip en P2P. ¿Qué es Gossip en P2P? Es la forma en la que se van a comunicar los nodos y los validadores para transmitirse los mensajes, el último bloque, y es la parte de networking, digamos. Y después, como ya hemos comentado, es Byzantine Fault Tolerant, aceptando hasta un tercio de los validadores bizantinos. ¿Sí? Es decir, con tener más de 2/3 honestos, el sistema puede funcionar con garantías de seguridad. Y después el líder se va a elegir con un mecanismo round robin. Para los que no sepan, round robin es una forma de cambiar tareas, o en este caso elegir un líder en el que se hace una ronda, ¿no? Pero en vez de que si hay 6 participantes, se va cambiando entre los 6 participantes de manera equitativa, va a haber un peso para elegir el participante que siempre esté inclinado para aquel que tenga, en este caso, más monedas depositadas eh, en el staking, ¿no? Entonces, a medida que vos tenés mayor poder de voto, es más probable que termine siendo líder, ¿no? Y esto es un algoritmo determinístico, después vamos a ver que eso tiene unas consecuencias bastante importantes, y bueno, es bastante sencillo, y cuando veamos el ejemplo va a quedar bastante claro. Y después tiene Fast Finality, como lo hemos mencionado, y los votos van a ser las firmas de los validadores. Acá a la derecha tenemos cómo es la estructura. Cuando se emite un voto es la altura del bloque, de qué ronda estamos hablando, y qué tipo de voto, que el tipo está vinculado con en qué parte del proceso de consenso estamos. Después, el hash del bloque y la firma de este validador. Bien, vamos a comenzar con el algoritmo. Es bastante cortito, por lo que no, me parece importante destacar como 3 partes, ¿no? Una es esta parte donde tenemos el propose, pre-vote y pre-commit. Después tenemos el commit abajo y el new height, que va a ser cuando decimos, bueno, pasamos a la siguiente instancia para elegir un nuevo bloque. Entonces, unas pequeñas aclaraciones. Commit va a ser cuando nosotros digamos, bueno, este bloque ya está
validado por todos y nosotros queremos incluirlo en la blockchain. Entonces, es como que garantizamos que va a vivir ahí, estamos todos de acuerdo que esa es la forma canónica para la cual vamos a seguir. El new height significa decidir, bueno, vamos a comenzar todo el proceso de nuevo para elegir un bloque. Pero esta elección comienza con este sistema de propose, que ahora vamos a entrar en detalle qué es lo que ocurre. En la siguiente, ahí está. Bueno, ¿qué se propone? Un proposal, una propuesta que va a dar el líder para decir, bueno, yo quiero proponer este bloque para que empecemos a votar y ver si lo vamos a elegir o no como el nuevo candidato. Entonces, el variador tiene dos opciones. O arma un bloque nuevo con las transacciones que están pendientes, o ya tenía un bloque que lo tenía bloqueado y decide, bueno, en este caso lo voy a proponer de vuelta, un bloque que había quedado de una ronda anterior, y lo voy a enviar. ¿Cómo lo envía? Con esta estructura que vemos a la derecha, donde me parece clave remarcar de vuelta el tema de la firma, y esto de Proof of Lock, que lo vamos a explicar un poco más adelante. Pero bueno, lo importante es el líder que se elige por este mecanismo de round robin, va a decir, bueno, yo propongo este bloque y quiero ver qué opina el resto de los validadores. Vamos al siguiente slide. Bueno, una vez que el líder arma la propuesta, la envía, y la red, todos los nodos se comunican enviando los mensajes, el validador, digamos, que estamos observando, va a pasar a la etapa de pre-vote cuando recibió una propuesta. Y en específico, sí, está. El validador lo que va a hacer es recibir esta propuesta y va a chequear si es válida, pero además si ya tiene también un bloque que lo tenía bloqueado, es decir, que había quedado en una ronda anterior y era válido y lo tenía como para enviar, pero no se acordó que iba a ser el próximo bloque, lo va a enviar y lo va a firmar y lo va a enviar a sus pares también. Ahora, la propuesta que es aceptable la firma y la envía en un pre-vote para avisarle a sus pares de que el bloque que recibió es válido. Eso se lo tiene que enviar a todos los pares y es a partir de lo que recibió que envió el líder. Si la propuesta es inválida o no recibe ninguna de acuerdo a un tiempo determinado, va a enviar un nil en lugar de la firma. Un nil es como un null, es decir, va a decir, che, acá yo no estoy firmando, no doy el ok sobre esta propuesta. Y después pasamos a la etapa del pre-commit, es decir, el validador ahora lo que va a hacer es recibir los pre-vote de todos sus pares y va a tomar alguna decisión en base a ellos. Bien. Como hemos visto hasta ahora, todos los validadores cuando reciben un pre-vote, de acuerdo si lo consideran válido o no, van a firmar sobre él y se lo van a enviar a sus pares. Entonces, en la parte de pre-commit lo que va a ocurrir es, si el validador ve que alguno de un bloque que tiene de los pre-votes tiene 2/3 o más, significa que es aceptable. Es decir, que la red dice, decidió que es un bloque que se puede incluir. En ese caso, lo va a firmar diciendo que yo también lo considero válido y envía un pre-commit. En este momento están coordinando para que cuando estén todos de acuerdo de cuál va a ser realmente el próximo bloque a incluir o no. Y lo que va a hacer es, bueno, entonces este va a ser el próximo bloque que yo voy a estar observando para tratar de guardar y que quede en la blockchain. Y va a liberar cualquier bloque que tenga bloqueado que le haya quedado de antes. Si después si ve que hay 2/3 o más de nil, es decir, de que votaron en contra o votaron en blanco, se va a realizar directamente un unlock y esto va a comenzar de vuelta la ronda esta de las 3 etapas que hemos visto. Después, cabe remarcar que todos los pre-votes del bloque ante un unlock son guardados para un proof of lock, que se van a guardar. Entonces, en el momento que yo tenga que proponer de vuelta un bloque que
lo tenía bloqueado de antes, voy a incluir que la gente ya había prevotado ante ese bloque. Bien, entonces, si recibimos un pre-vote que ya tiene dos tercios o más de las firmas de los validadores, vamos a ir a una etapa en la que vamos a tratar de finalizar ese bloque, de comitearlo. Si no es así, vamos a seguir continuando en esta etapa de una ronda de recibir propose, pre-vote y pre-commits, esperando hasta que realmente todos estén, más de 2/3 estén de acuerdo y lo pueda observar ese validador en particular. La etapa del commit lo que va a hacer es obtener el bloque, guardarlo, broadcastearlo también como un commitment, no ya como un pre-commit, diciendo, che, este es el bloque que vamos a comitear todos, y va a ser una especie de timestamp o va a ser un cálculo del commit time. Es decir, bueno, el tiempo en el que terminamos de hacer todo esto es este. ¿Por qué es importante? Porque habíamos visto que es parcialmente sincrónica, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo en la red, puede ser que los relojes de estos validadores terminen, o los tiempos, porque hay validadores que son más rápidos que otros y demás para cumplir las tareas, terminen un poco desincronizados. Entonces, a medida que va pasando estas rondas, se va aumentando un delta para esperar más en las rondas en caso de que haya un validador que esté muy atrás. Y después lo que comienza es, bueno, si ya yo ya comití un bloque, ahora la etapa nueva es proponer una altura nueva, es decir, si pasamos de bloque, estamos en el bloque 1000 y ya lo comiteamos, vamos a empezar a hablar del bloque 1001 y le comparto este estado nuevo a todos mis peers. Y comienza la etapa del new height, que lo que va a hacer para comenzar antes la ronda de vuelta, va a esperar el tiempo del commit time, lo que se tardó, más el delta que habíamos mencionado. Entonces, si hay un validador que tenga hardware más lento, va a poder ser incluido en la ronda y que no participe del consenso. Y que está al tanto de lo que ocurre. Bien. Eso ya está. Bien. Bueno, un par de conclusiones que me gustaría remarcar. Para empezar, bueno, me parece interesante calcular la complejidad que puede tener estos sistemas, ¿no? Que el paper no los menciona en detalle, porque, repito, parece como que el paper se escribió medio a las apuradas, y deja dos puntos que es, bueno, problemas que puede llegar a incluir en hardware y en networking. La complejidad que tiene el sistema es que, como tenés todos estos validadores que van a estar hablando entre ellos, enviándose los mensajes, nosotros vamos a tener 3 mensajes por ronda, ¿no? Tenemos el propose, el pre-vote y el pre-commit. Entonces, la complejidad por la cantidad de envíos de mensajes va a ser de la cantidad de mensajes al cubo, ¿no? Y entonces esto tiene una consecuencia inmediata en la cantidad de validadores que uno puede tener participando de la red, participando del consenso. El paper no hace ningún tipo de cálculo ni propone un número en específico, pero como consecuencia, digamos, de esto, lo que podemos ver en muchas de las redes de Cosmos, creo que no se admiten hasta más de 100 o 150 validadores. Es decir, que la cantidad de participantes que va a estar ayudando a mantener sobre la red está limitada por esta complejidad, ¿no? Sí, también suponiendo, ¿no?, que queremos tener hardwares que no son demasiado avanzados o costosos, ¿no? Y después lo otro que también es muy costoso es el tema de las firmas, porque a medida que vos tenés más validadores vas a tener más firmas y además tienen que ser verificadas. Entonces, esto también afecta al hardware y a la velocidad que puede tener el sistema. Y recientemente unos investigadores propusieron un paper tratando de utilizar snarks para poder facilitar y hacer más eficiente este proceso. Y también pueden hacerse cosas como agregar firmas para que ocupen menos espacio de la firma total, que creo que hay un par de sistemas de proof of stake que ya lo utilizan.
Y después un problema que yo no estaba al tanto y me pareció muy interesante es que, como hemos visto, como es round robin, la forma en la que se elige quién va a proponer el bloque, todos sabemos quién va a ser el próximo, podemos saber quién va a ser el próximo líder. Entonces sabemos quién puede ser el próximo líder, sabemos a quién podemos atacar o tratar de hacerle un DDoS para que caiga ese validador. Entonces estos sistemas van a, depender de la implementación, van a tener diferentes mecanismos para timeouts o qué ocurre si un validador cae en el medio de un proceso, que por lo general es comienza la ronda nuevamente. Pero esto llevó a que muchos de los que son validadores desarrollen arquitecturas en las que hay una especie de sentry node que va a actuar como mecanismo de defensa o quien va a comunicarse con toda la red, pero no es realmente validador. Y esto es una consecuencia inmediata de esta, digamos, la naturaleza de round robin. Y por ejemplo, en el caso de, no sé si siguieron el caso de cuando cayó Luna, Terra Luna, era muy gracioso porque como sabían quién era el próximo líder, en el medio de todo este lío, porque estaba cayendo el precio, había bots que trataban de hacer más lento todo el proceso para el próximo bloque, atacando específicamente al líder de esa ronda. Entonces no son cuestiones solamente teóricas, sino que las podemos observar en la vida real y en los últimos años en los que blockchain creció mucho. Pero en conclusión, el sistema que se propone cumple con las características que quería el autor, pero no es, esto es una opinión personal, son trade-offs distintos y, y, podemos observar en estas consecuencias, ¿no? Que hemos mencionado. En Bitcoin, por ejemplo, la cantidad de actores que pueden participar del consenso está únicamente restringida por, bueno, quién va a tener capital y la energía para hacerlo, pero no estás limitado por un tema de networking, porque vos lo único que haces es tratar de resolver, encontrar el hash y proponer un bloque y enviarlo. En cambio, en este caso, si vos querés, a medida que vos involucres más gente, más costoso va a ser para la red mantener ese consenso. Entonces son trade-offs distintos. Y ya estamos. Eso era lo que... No sé, ¿alguna pregunta o algo que quieran? Gracias. No se entendió, quizás no se entendió nada, no sé. Yo no entendí por qué era M de jugo. Porque vos tenés, por cada ronda vas a enviar 3 mensajes. Tú vas a tener que recibir de cada validador 3 mensajes mínimo, sin contar, digamos, el commitment. O sea, cada uno recibe 3 mensajes por cada variador. Sí. Pero no, quizás la conexión no es directa, pero te terminan llegando 3 mensajes de cada validador. Es lo que vas. Entonces vos vas a tener que poder interpretar esos 3 mensajes de cada validador. Y varios de las propuestas no de Proof of Stake, parte de lo que quieren resolver es eso. Tratar de evitar que todos los validadores tengan que recibir esos 3 mensajes. Eso sería 3 por 1. No, porque a medida que vos vas, no, porque vos a medida que vas involucrando más validadores, vas a terminar emitiendo más 3 mínimo. O sea, no tenés 3 por, quizá uno que es profesor me puede ayudar con la explicación de la complejidad de los mensajes. Supongo que es porque también se mandan entre todos los validadores. Sí. No es que es unilateral, sino que M es la cantidad de validadores y como se mandan entre todos debe ser al cubo por eso. Si fuera unilateral capaz sería 3 por, ¿entendés? Si fuera entre uno y otro. ¿Entendés? Creo que debe ir por ahí. O sea, tenés un validador más, tenés 3 mensajes más. Igualmente. Claro. Entre todos los que habían. No sé si alguna pregunta más. Si no, vamos cerrando. Bueno,
Ahí está. Bueno, si no hay más dudas. Ah, ahí están preguntando. Toma, te devuelvo el micrófono. Sí. En el chat. ¿Qué pasa si una entidad? Sí, no plantea en realidad ese problema, pero está vinculado con el tema de la coordinación quizás en los forks, ¿no? Que uno de los ataques que puedes tener si vos sos en realidad validador de varios y desactivás y movés el capital de uno, si venías acumulando varios bloques con las firmas y tenés la private key de ese validador, puedes proponer ataques nuevos. Pero ese es creo que es la única forma en la que podrías beneficiarlo, más bueno, que en realidad está mucho más concentrado el capital de lo que uno cree y en ese caso se puede romper con el sistema, ¿no? Por eso, parte de lo que yo veo del problema es que como no puedes tener muchos más validadores, la posibilidad de que haya un agente con la gran cantidad del capital disponible, siendo varios validadores, es más alta, ¿no? Entonces es una limitante, pero en el paper no lo plantea. O sea, se imagina que cada validador es una entidad individual. Sí, debe haber un momento al principio en donde no hay... Está hablando Gonzalo, pero no puedo escuchar. Ah. Ah. A ver, habla de vuelta, Gonzalo. ¿Me oís ahí? Sí, sí, ahí se escucha. Ah, bueno, no, por ahí puede ser que al principio, cuando empieza un blockchain de estos, al principio es factible tener suficiente plata para acumular un montón de validadores, hacerse pasar porque diciendo que son todos validadores independientes, en realidad todos pertenecen a vos y al principio podés quebrar la red, pero después de un cierto volumen ya es poco económico. Por ahí es así, ¿no? Sí, si son redes chicas y digamos el costo de la garantía que vos tenés, digamos, el valor de la garantía que tenés en términos de dólares, digamos, no es muy alto, sí, es mucho más fácil es un ataque. Por eso muchos de estos sistemas de Cosmos que utilizan Tendermint se preocupan tanto por tener una cantidad, digamos, de holders o aquellos que tienen las monedas que sea muy distribuido. Y ahí ya es un tema más de ejecución que de un planteo teórico, ¿no? De qué tan fácil es poder armar una red, bootstrapear una red así y que realmente tenga la distribución que uno quiere. Y cuando uno, bueno, va conociendo un poco más la industria, se da cuenta que en muchos de esos casos al principio la parte de descentralización está atada con alambres y hay muchos validadores que firman documentos y demás con quienes crean la red por un tiempo para poder ayudar a que crezca. Claro. Pero si la red es lo suficientemente madura, digamos, se cumplen todas estas garantías de seguridad. Claro, es un poco biológico que en los primeros días de vida las probabilidades de morir son mucho más altas que al pasar los días. Sí, sí. Sí, sí, tal cual. Gracias. De descentralización. Comentaste que este round robin es con peso, de acuerdo a cuántas coins hay en ese validador. ¿Hay algún cap o algo para que un validador no concentre todo? En el paper no propone nada. Sí sé que en realidad creo que, de hecho, para que las implementaciones no pueda ser el mismo líder en dos bloques consecutivos. Pero el paper en sí no encara ese tipo de problemas. Y esto que comentaba que como es determinista round robin, es muy fácil saber quién va a ser el líder. Todas estas dificultades, el paper ni las plantea. Claro. O sea, lo que ocurrió, él se da cuenta que puede usar esto para unas blockchains, lo escribe, lo propone, y después en los 4 años que siguieron lo fueron formalizando más. Pero es bastante importante el paper porque a partir de esto
la comunidad de cripto se empezó a dar cuenta que Proof of Stake es factible de hacer. Claro, Ethereum tomó ideas de ahí. Sí, por ejemplo, hay algo que se llama Casper, que es el mecanismo que usa para forks Ethereum 2.0, y eso está basado o inspirado, como se quiere decir, en Tendermint. Porque antes de eso todas las propuestas de Proof of Stake que habían no eran buenas. A partir de acá es como, ok, la mano, o sea, las ideas tienen que ir por este lado. Bien. Eso es lo que interpreté yo, digamos, leyendo gente hablando de por qué fue importante este paper, digamos.